Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella podemos conocerle y saber qué es lo que quiere Dios de nosotros en estos tiempos también que son medios complicados, medios difíciles. Así que oremos para preparar nuestros corazones para escuchar su palabra. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Permítenos, Señor, escuchar tu voz en este momento, que tú seas en la persona que va a predicar la palabra. Bendice a Giselle, guárdale, protégela en todo sentido, Señor. Y prepara nuestros corazones y que tu Espíritu Santo se mueve en cada hogar y en cada lugar donde están mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de Amisadal. Bueno, como decía Víctor, me ha tocado compartir la palabra del Señor en este día. Y en realidad es un desafío bien grande, porque es primera vez que como iglesia vamos a tener un servicio, ¿cierto? Un culto, una reunión de esta manera, a través de nuestro canal. Todo esto, ¿cierto? Ha sido producto de toda esta pandemia que estamos viviendo, este virus que ha afectado a la humanidad, ¿cierto? Y que nos ha llevado a cerrar nuestro templo, pero no a cerrar la iglesia, porque la iglesia, como también nos decía el pastor, ¿cierto? Somos cada uno de nosotros. Tú y yo somos la iglesia. La palabra del Señor nos dice en Primera de Reyes 8:27 que ni siquiera los cielos pueden contener a Dios, ¿cierto? No lo pueden contener las paredes del templo. Solamente, ¿cierto? Él habita en nosotros, su Espíritu Santo habita en cada uno de los que ha decidido entregarle su vida y seguirle. Así que vamos a compartir hoy día un poco de la palabra del Señor y espero que cada uno de ustedes esté bien en su casa cumpliendo también la cuarentena. Y creo que es muy difícil hablar de otra cosa por estos días, ¿cierto? Es difícil no referirse a este tema, a lo que estamos viviendo hoy día, a este virus, ¿cierto? A esta pandemia, ¿cierto? Que nos ha afectado globalmente. Y por eso que yo estuve pensando y estuve orando, leyendo, viendo mensajes también, y pensaba qué podía compartir hoy día con ustedes y qué mensaje también puede darnos el Señor a través de su palabra, obviamente. Y bueno, hemos visto nosotros muchas noticias, ¿verdad? De Europa sobre todo, y muchas veces nos podemos sentir atemorizados frente a todo lo que estamos viviendo, frente a las malas noticias, frente a también el desafío que sugiere todo lo que estamos enfrentando. Y el Señor nos llama, ¿verdad?, a poder confiar en Él en medio de las dificultades. Creo que es muy importante que como cristianos nosotros nos podamos centrar en ciertos puntos. Y hoy día voy a compartir 3 puntos que quisiera que pudiéramos abrazar en este tiempo, que quisiera que también pueda transmitirles a ustedes de lo que Dios también me ha transmitido, me ha hablado. Y yo creo que no es casualidad de que nosotros hayamos estado estudiando todo este tiempo acerca de la fe. Estuvimos muchos meses hablando acerca de la fe, hablando acerca del creer a Dios y diferentes circunstancias, ¿cierto?, que a veces nos llevan a ser incrédulos. Y yo creo que este tiempo es un tiempo donde podemos o bien abrazar la fe y hacer crecer nuestra fe, o es un tiempo donde nuestra fe se va a debilitar mucho y hasta podemos, ¿cierto?, perder la fe. Todo eso va a depender de dónde concentremos nuestros pensamientos, de lo que hagamos con toda la información que estamos recibiendo, de a quién vamos en este tiempo, de dónde está puesta nuestra confianza y nuestra esperanza. Por eso que yo les digo que no es casualidad lo que hemos estado estudiando. Nosotros, después de haber estado estudiando acerca de la fe como iglesia, recibimos un mensaje, ¿verdad?, de nuestro hermano Carlos, que nos hablaba y nos confirmaba y nos recordaba que Dios es nuestro buen pastor, que Él está con nosotros, que en valle de sombras y de muerte, Él está allí confortando nuestra alma, que no estamos solos, que somos parte de su rebaño, ¿verdad?, que somos sus ovejas, que Él está preocupado de cada uno de nosotros, que Él está involucrado en nuestra vida.
Y la semana pasada el pastor nos exhortaba y también nos recordaba, ¿verdad?, que Jesús está en nuestra barca, que Él es nuestra esperanza, que Él es el Señor de la tormenta, que a pesar de que a veces nosotros estemos abrumados, incluso nos mojemos con el agua que entra al barco, podemos estar seguros que Jesús está allí, que Jesús no nos va a abandonar, que Jesús puede calmar la tempestad y que Jesús, ¿verdad?, no está ajeno a nuestro sufrimiento o a nuestra dificultad. Entonces, el primer punto es, Dios no ha cambiado su naturaleza debido a las circunstancias que estamos viviendo. Dios sigue siendo Dios. Dios es quien dice ser aquí en su palabra. Podemos confiar en que Él es digno de confianza, que Él es veraz, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo fiel, que Él sigue siendo nuestro buen pastor, que Él sigue estando en tu barca y en la mía. Aunque a veces sintamos que todo se sale de control, sabemos que Dios sigue estando en control. Sabemos que Dios sigue siendo bueno, amoroso, un Padre que entregó hasta lo sumo por ti y por mí. Un Padre, ¿cierto?, que cuando entró la muerte a nuestro mundo, en Génesis, Él ya tenía un plan para poder redimirnos y para poder darnos vida, para poder reconciliarnos, para poder reconciliar esta relación rota. Entonces, de eso se trata este primer punto que yo quiero compartir y que en realidad quiero transmitirles, porque en medio de toda esta desesperanza que puede vivir el mundo, nosotros los cristianos mantenemos una esperanza en Cristo, en el carácter de Dios que no cambia, que es inmutable, porque Él no es hombre, dice la palabra de Dios, para que mienta, ¿verdad?, ni para que se arrepienta. Entonces podemos estar en la barca y atravesar dificultades, podemos atravesar tormentas en la vida, podemos tener enfermedades, e incluso podemos morir. Pero el Señor ha prometido que está con nosotros. El Señor ha prometido su amor, su compañía. Como lo dice en Isaías 43:2, dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Él no nos ha prometido que vamos a vivir una vida sin dificultades, no nos ha prometido que vamos a vivir una vida sin enfermedades, ¿verdad?, como han dicho algunas personas, o como tal vez dicen algunos tipos de teólogos, ¿verdad? No es así. La Biblia nos dice que vamos a tener aflicción en este mundo. Jesús nos dice, en el mundo van a tener momentos difíciles, van a tener aflicción, pero Él nos ha prometido su paz, Él nos ha prometido estar con nosotros. Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que podemos saber que no estamos solos y podemos saber que Dios sigue siendo el mismo Dios bueno, amoroso, amante que hemos conocido hasta el momento. La Biblia está llena de promesas, donde Él nos dice que Él estará con nosotros. Y esta que les he leído son solamente 2, pero sabemos que hay muchas más. Y ahora quiero ir al punto 2, porque sabe que Dios está allí cerca de nosotros, cerca de los que tienen el corazón quebrantado, dice la Biblia, y Él está a la puerta, y Él llama, ¿verdad? Él llama. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor siempre ha querido relacionarse con el ser humano. Y bueno, este es un mensaje para la iglesia, este es un mensaje para personas que eran creyentes. En primer lugar, es un mensaje para la iglesia de la Odisea, una iglesia donde a lo mejor tenían una sensación de control y donde se estaban alejando de Dios. Entonces el segundo punto es, vuelve a lo eterno, vuelve a cenar con Dios. Este mensaje es hoy también un mensaje para nosotros, porque Dios quiere relacionarse, como decía yo recién, con nosotros. Él quiere cenar contigo, quiere cenar conmigo, quiere restablecer esa amistad íntima que a lo mejor hemos perdido por el trajín del día, a lo mejor lo hemos perdido, ¿cierto?, porque hemos dedicado nuestro tiempo a otras cosas que pensamos que nos hacen felices. Y sabe que este mensaje realmente tocó mi corazón, porque dice que era una iglesia que estaba, ¿cierto?, tibia,
no eran fríos y tampoco eran calientes. Una iglesia, como yo les decía, que sentían que ya tenían todo y sentían que ellos tenían su parte económica bien, que eran felices, ¿verdad? Que no necesitaban totalmente a Dios. Y el Señor les dice algo muy fuerte, les dice, en realidad no te has dado cuenta que eres infeliz, que eres pobre, que estás ciega y estás desnuda. Y tal vez con esto, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta también nosotros que no tenemos control, que es solamente una ilusión, que somos frágiles, que a lo mejor pensamos que hemos acumulado cosas y que tenemos una sensación de seguridad, pero hoy un virus nos hace darnos cuenta que no tenemos control, que no tenemos ninguna seguridad, que necesitamos de Dios, que lo necesitamos tanto y que en realidad somos pobres porque hemos enfocado nuestra mirada en cosas pasajeras, en cosas que en realidad no valen tanto la pena. Y Dios nos invita a arrepentirnos de eso. Dios nos invita a arrepentirnos y a buscarle, a fijarnos en lo eterno. Y también esto tiene que ver con reorganizar nuestras prioridades, porque generalmente, ¿cierto?, estamos enfocados en el trabajo, estamos enfocados en muchas actividades, en el trajín del día, como decía recién, y no nos conectamos con lo que de verdad vale la pena. En este tiempo hemos sido obligados a detenernos, a mirarnos, a reconocernos, a darnos cuenta de que las cosas que son sencillas en realidad no lo son tantas. Las cosas que damos por sentado en realidad no lo son tanto, porque ahora, ¿cierto?, valoramos más los abrazos, porque ya no podemos abrazarnos, ya no podemos saludarnos, tener contacto. Ahora valoramos más la salud, que damos por sentado. Ahora valoramos más la vida, que también damos por sentado. Pensamos que somos eternos aquí. Pensamos que nada nos va a pasar. Pensamos que a lo mejor si salimos, ¿cierto?, no va a pasar nada, pero ahora que está este virus, nadie quiere salir de sus casas y está bien porque tenemos que ser precavidos. Pero nos damos cuenta que hemos invertido en cosas que realmente no son tan valiosas. Y el Señor también nos llama a reorganizar esas prioridades, a poder también buscar e invertir en cosas que son eternas. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:18, dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces Pablo allí nos hace dos llamados. Volver a las cosas verdaderas, ¿cierto?, a las cosas que no se ven, a las cosas que permanecen, a esas cosas que son invaluables. Como yo les decía, muchas veces no valoramos a nuestra familia, a los seres queridos que tenemos al lado, o no invertimos tiempo en aquellas cosas que van a permanecer en el tiempo, ¿verdad? Y que no se van a ir, que no son cosas, como decía aquí, que se puedan ver. Son cosas invisibles, pero son cosas trascendentes. Había un meme muy gracioso que decía que en este tiempo, ¿cierto?, día 5 de cuarentena, algo así decía, he conocido a un hombre que es muy simpático, buena persona y dice ser mi esposo. Entonces, claro, hay muchos memes divertidos, pero también habían así con los hijos, y pasa que a veces no tomamos tiempo para estar con la persona que está a nuestro lado y realmente ni siquiera la conocemos. Y este es un tiempo para invertir en aquellas cosas trascendentes, en aquellas cosas, en aquellas personas que realmente valen la pena, en aquellas cosas espirituales que no vemos, pero que son tan importantes. Entonces Dios nos está haciendo un llamado a reordenar nuestras prioridades, allí a través de Pablo, y también nos dice que las cosas que podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces nos llama a fijar nuestra mirada, dice, nosotros fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. ¿Dónde estamos fijando nuestra mirada? Nosotros decidimos en qué poner la vista, o en quién. ¿En qué podemos enfocar nuestra mente? Y hemos aprendido que si nosotros enfocamos nuestra mente en solamente información que nos va a dar miedo, ¿cierto?, que nos va a llenar de temor, entonces tal vez vamos a generar
mucha ansiedad. Tal vez hasta nos podamos enfermar. Y yo no les digo que no debemos informarnos, porque sí debemos hacerlo. Y de hecho, las emociones las creó Dios. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones, ¿verdad?, son funcionales. Dios nos creó con emociones porque esas emociones tienen un propósito. Cuando nosotros tenemos miedo o tenemos temor, eso nos llama a ser precavidos, a cuidarnos, a protegernos, ¿verdad?, a ser prudentes. Y eso es funcional y eso es muy bueno. Pero cuando el temor me paraliza, cuando no puedo comer, cuando no puedo dormir, cuando no puedo pensar en nada más, cuando no puedo disfrutar nada, porque ese temor llenó mi mente y mi corazón, entonces estoy enfermándome. Estoy generando tal vez un trastorno que puede ser muy complicado, muy peligroso. Y es lo que ha pasado en este tiempo con las enfermedades de salud mental. Entonces lo que dice Pablo es muy importante. Fijemos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. Vamos a informarnos, vamos a recibir mucha información, vamos a conversar muchas cosas de contingencia, pero decide en qué vas a concentrar tu mente, en qué vas a fijar tu mirada, en quién vas a fijar tu mirada. El Señor nos ha prometido que si fijamos nuestra mirada en Él, que si concentramos nuestros pensamientos en Él, entonces Él nos va a llenar de paz. Esa es su promesa. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Es una hermosa promesa. Y es difícil, porque los pensamientos vienen, las ideas vienen, pero nosotros somos los que decidimos qué hacer con esos pensamientos. Nosotros somos los que decidimos dónde fijar nuestra mirada. Así que esta es una invitación a volver a lo eterno, a volver a conectarte con las cosas invisibles, valiosas, trascendentes y eternas. Y abrir la puerta del que está llamando, porque el Señor nos invita en este tiempo a cenar con Él. Nos invita en este tiempo a mejorar esta relación, a tener tiempos de oración, de búsqueda, a tener tiempos de intimidad. Tal vez antes decíamos que no teníamos el tiempo. Hoy día vamos a tener más tiempo. Entonces es una oportunidad que no podemos dejar pasar, de realmente conectarnos y no ser personas tibias, ¿cierto? Y no ser personas que creemos que tenemos el mundo en nuestra mano, porque ya sabemos que no es así y que necesitamos del Señor, que necesitamos de Él. Y ahí en su presencia Él ha prometido renovarnos, darnos nuevas fuerzas. Vamos a necesitar esas nuevas fuerzas en este tiempo. Así que enfoquémonos en eso, en el Señor. Y ahora vamos a ver el tercer punto que quiero compartirles, que es qué podemos hacer como iglesia, porque como cada uno, ¿verdad? Ya sabemos que podemos seguir confiando en el Señor, que Él no cambia su naturaleza, que Él nos está llamando a una relación más íntima con Él y que nos tenemos que reenfocar nuestras prioridades, ¿cierto? Y concentrarnos en lo eterno. Y ahora quiero hablar con ustedes acerca de un tercer punto de qué más podemos hacer como iglesia. Entonces el tercer punto que quiero compartir con ustedes es que este es un tiempo especial. Es un tiempo de ser sal y de ser luz. Mateo 5 del 13 al 16 nos dice que somos la sal de la tierra, que tú y yo somos sal y que no podemos perder nuestro sabor. No podemos perder nuestro sabor ahora, ¿verdad? Porque ¿con qué entonces va a ser salado? Dice aquí el mundo. También dice que somos luz y que nuestra luz, nuestras buenas acciones deben brillar para que las demás personas puedan también alabar a Dios, ¿cierto? Puedan ver a Dios a través de nuestras vidas, para que Dios pueda mostrar su amor y pueda mostrar su poder a través de nosotros. Entonces nosotros debemos brillar. Entonces es tiempo de ser sal y de ser luz. Ahora en tiempos de dificultad, sí. Ahora en tiempos de pandemia, es nuestro tiempo de ser luz. Donde hay miedo, donde hay desesperanza, donde hay malas noticias, tú y yo somos los embajadores del Señor. Somos los portadores de una buena noticia. Somos los que pueden transmitir esperanza,
Sé tú entonces el portador de consuelo en este tiempo, el que transmite paz. Cuando todos, cierto, están desesperados, tú transmite paz. Cuando todos estén angustiados, tú transmite esperanza. Cuando todos den malas noticias, tú sé el portador de una buena noticia. Nosotros tenemos palabras de ánimo que podemos dar a nuestros semejantes, ¿cierto? A nuestros familiares, a nuestro prójimo. Proverbios 12:25 dice, la preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Y Dios nos ha llamado en su palabra a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, a ser empáticos con la necesidad del otro. Así que es nuestro tiempo de mirar también alrededor y de decir cuál es la necesidad de mi familiar, de mi vecino, de mi comunidad, de mi propia iglesia. ¿Quién está pasando por una necesidad? ¿Quién necesita una palabra de ánimo? ¿Quién necesita consuelo? ¿Quién necesita que lleve esperanza? ¿Quién necesita un poco más de alegría? ¿Quién necesita oración? ¿Cierto? Muchas personas van a necesitar en este tiempo oración y tú puedes entregarle eso. Muchas personas van a necesitar también consuelo, como yo decía recién. No sé si han pensado, pero tal vez es la última oportunidad en que mucha gente puede escuchar el mensaje de salvación, el mensaje en donde Dios quiere reconciliarse con ellos. Entonces nosotros somos el portador de ese mensaje, nosotros somos embajadores. Y tal vez es la última vez que vamos a poder levantar la voz para decirle, ¿sabes? Dios te ama. ¿Sabes? Si estás alejado, vuelve al Señor. Dios no nos ha abandonado. Dios quiere relacionarse con nosotros. Tú eres el portador de esa noticia. Tú y yo somos los portadores de esperanza, de vida. Esto se trata de vida. El Señor vino a darnos vida, vida eterna. Y Él nos recuerda también a través de esto, como yo les decía recién, que somos pasajeros. Somos pasajeros por esta vida. No vamos a estar aquí para siempre. Como decía Pablo, hay cosas que van a pasar. Hay cosas, ¿cierto?, que ya no van a estar, pero hay otras que trascienden, hay otras que son eternas. Y tú tienes esa noticia que compartir. Yo tengo esa noticia también. Entonces, la gente también necesita que seamos sal, que seamos luz en este tiempo. Tal vez muchas personas van a perder su trabajo. Tal vez también, nosotros sabemos, hay muchos extranjeros que no tienen contratos. Personas van a pasar necesidad. Y nosotros podemos ayudar también. Vamos a tener que compartir, volver a los inicios de la iglesia, cuando tenían todas las cosas en común, cuando se ayudaban mutuamente, cuando la comunidad veía cómo esta iglesia se amaba y cómo esta iglesia servía de tal manera que todos se admiraban y alababan a Dios por lo que hacía la iglesia. Últimamente no ha sido así. Últimamente la iglesia ha sido muy criticada. Pero, ¿sabe? Nosotros podemos llevar ahora esperanza, podemos brillar, podemos compartir. A lo mejor hay algunas personas que no van a poder salir de sus casas a comprar, adultos mayores, por ejemplo. Y nosotros podemos ofrecer también. Cuando tengamos que ir a algún lugar, podemos también pasar, ¿cierto?, a comprar a esas personas que no pueden hacerlo. Personas van a necesitar medicamentos, van a necesitar, como yo les decía recién, oración. No sé lo que tú puedes entregar, pero tú sí sabes. Tú sabes lo que el Señor te ha dado, la gracia que Dios te ha dado, tanto de palabra, ¿cierto?, como de acción. Tú tienes una gracia que compartir. Yo tengo una gracia también que compartir. Y este es un momento de brillar. Así que, si como Iglesia Misaday también alguno de ustedes pasa por alguna necesidad, si alguno de ustedes en algún momento se enferma y no puede salir a comprar y necesita ayuda, avísenos, porque tenemos que ayudarnos entre todos. Somos una familia y tenemos que comportarnos, ¿verdad?, como una familia. Es un tiempo diferente, es un tiempo donde, como yo les decía, o nos abrazamos al Señor o nos alejamos de Él. Pero es una invitación que nos hace el Señor hoy día a brillar. Así que brilla
Y esos son los puntos que quería compartir con ustedes. Dios está con nosotros, Él no cambia, Él es inmutable. A pesar de la circunstancia podemos seguir confiando en su amor, en su cuidado, en su soberanía. Más que en cualquier gobierno, más que en cualquier médico, más que en cualquier vacuna, ¿cierto? Nosotros estamos confiados en el Señor. Hay un salmo que me gusta mucho que dice: en el día que temo yo, en ti confío. Y este es un día donde Dios nos invita a confiar en Él, a pesar de lo que está pasando y a pesar de lo que pueda pasar. Seguimos confiados y abrazándonos a esta fe, a este Dios que hemos conocido y que es quien dice ser. 2. Reorganicemos nuestras prioridades. Centrémonos en lo eterno. Centrémonos en aquellas cosas que no podemos ver, pero que son invaluables. Reorganicemos esas prioridades. Es una tarea para todos, para mí, para ti, porque hemos estado así, con mucho trajín, y a veces hemos invertido las prioridades, hemos invertido lo que realmente es importante. Así que concentremos nuestros pensamientos en Dios. El Señor nos llama a volver a lo eterno, a volver a cenar con Él, a volver a entregarle un tiempo de amistad, de intimidad personal. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Y 3, como les decía recién, brilla. Comparte tu fe, llena a otros de palabras de ánimo, de esperanza, da consuelo, ora por otros. Da fe, comparte el mensaje de salvación. Comparte de lo que Dios te ha dado. Espero que esto que también Dios me ha hablado pueda hablarte en este tiempo y pueda llevarnos a unirnos mucho más como iglesia. A lo mejor no nos podemos ver y ahora extrañamos también el vernos, abrazarnos, darnos la mano, estar juntos. Pero son tiempos diferentes y bueno, aprendamos a discernir los tiempos. Aprendamos a tomar nuestro lugar en el tiempo que estamos viviendo. Y conectémonos, como yo les decía, con nuestro Señor, con nuestro Creador, nuestro amigo, el que nos ha llamado amigos y no siervos. Y el que nos llama también a ser hoy día su luz, su sal, para un mundo desesperado. Que el Señor les bendiga mucho y, como también había dicho el pastor, esté atento a nuestro canal porque vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir reuniéndonos también cada domingo aquí por las redes sociales y en espíritu. Que el Señor les bendiga mucho y que puedan tener una semana llena de Él, llena de su presencia.